Imagina caminar por una ciudad donde el lujo absoluto y la miseria más profunda comparten la misma calle. En un lado, carruajes dorados deslizan por el mármol. En el otro, rostros consumidos por el hambre escarban el suelo en busca de algo que comer. El aroma dulce del incienso de los templos se mezcla, unos pasos después, con el hedor brutal del alcantarillado abierto. Esta ciudad respira contradicción. La misma civilización que inventó leyes, levantó acueductos imposibles. También celebraba ver personas siendo despedazadas en la arena. No es la Roma de las películas, es la Roma real, hermosa, cruel y profundamente inquietante. Bajo el esplendor que moldeó nuestro mundo moderno, Roma escondió secretos que sobrevivieron siglos en silencio. Y hoy, durante unos minutos, vamos a abrir esa puerta prohibida. Porque si te dijera que la verdadera Roma era aún más extrema de lo que imaginas, ¿me creerías? Debes mirar más allá de las maquetas de los museos y de los escenarios brillantes de Hollywood. Roma no era solo mármol y grandeza. Era un enorme laboratorio donde se ponía a prueba la naturaleza humana. En un extremo, senadores discutiendo filosofía en villas adornadas con mosaicos y fuentes que susurraban lujo. Pero a pocas calles de distancia, familias enteras sobrevivían hacinadas en habitaciones sin luz, respirando el mismo aire que la élite. Imagina caminar por esas calles. A un lado, palacios de mármol reflejando el sol como un espejo helado. Al otro, las insulae, los primeros rascacielos de la historia. Hasta 6 pisos construidos con materiales baratos y mano de obra aún más barata. Estructuras siempre al borde del colapso, pero repletas de gente sin otra opción. Así era Roma, un escenario donde la grandeza convivía sin vergüenza con la miseria. Debes mirar más allá de las maquetas de los museos y de los escenarios brillantes de Hollywood. Roma no era solo mármol y grandeza. Era un enorme laboratorio donde se ponía a prueba la naturaleza humana. En un extremo, senadores discutiendo filosofía en villas adornadas con mosaicos y fuentes que susurraban lujo. Pero a pocas calles de distancia, familias enteras sobrevivían hacinadas en habitaciones sin luz, respirando el mismo aire que la élite. Imagina caminar por esas calles. A un lado, palacios de mármol reflejando el sol como un espejo helado. Al otro, las insulae, los primeros rascacielos de la historia. Hasta 6 pisos construidos con materiales baratos y mano de obra aún más barata. Estructuras siempre al borde del colapso, pero repletas de gente sin otra opción. Así era Roma, un escenario donde la grandeza convivía sin vergüenza con la miseria. Algunas de esas carreteras aún existen hoy, sí, pero lo que los libros casi nunca mencionan es que, junto a ellas, había auténticos vertederos a cielo abierto. No existía recolección regular de basura. La solución romana era simple: tirar todo por la ventana. Era tan común que desarrollaron un grito de advertencia: «Cavanen», y no significaba «cuidado con el perro», sino «cuidado con lo que cae desde arriba». Imagina salir a trabajar pendiente para no ser golpeado por restos de comida, agua sucia o algo aún peor. Y el ruido. Roma jamás dormía. El crujir de ruedas sobre la piedra, los gritos de vendedores, el martilleo constante de los artesanos y las discusiones interminables en tabernas que jamás cerraban. Era una sinfonía caótica que resonaba entre las 7 colinas. Y aún así, en medio de todo este caos, latía el corazón del mayor imperio que el mundo había visto. Una ciudad donde lo sublime y lo repugnante no solo coexistían, eran inseparables. Lo sublime y lo repugnante se alimentaban mutuamente en Roma, creando una cultura que, a pesar de sus innumerables fallas, todavía resuena en nuestras vidas 2000 años después. Pero si los contrastes físicos de la ciudad te impresionaron, espera a descubrir cómo era realmente la vida cotidiana de sus habitantes. Olvida los banquetes imperiales que ves en las películas, con esclavos sirviendo uvas y copas rebosando de vino. Eso pertenecía a una élite diminuta. Para el 99% de los romanos, la realidad era completamente distinta.
y su desayuno haría que cualquier nutricionista moderno entrara en puro pánico. Para la mayoría de los romanos el día empezaba mal y continuaba con un almuerzo aún más humilde. Por la mañana lo usual era pan duro remojado en vino aguado o unas aceitunas arrugadas. Nada más. Al mediodía, la mayoría comía con prisa un cuenco de pulse, una papilla de cebada ingerida de pie en las calles o en tabernas diminutas donde el espacio se disputaba a codazos. ¿Carne? Eso era lujo, reservado para festividades religiosas o para unos pocos afortunados. El romano común sobrevivía casi exclusivamente a base de cereales, legumbres y frutas de temporada. Y aquí viene el secreto más fétido de Roma: el garum, la delicia que definía el paladar romano, una pasta hecha de vísceras de pescado fermentadas al sol durante meses. El olor era devastador, pero el sabor sorprendentemente adictivo, el glutamato monosódico de la antigüedad. El garum para los romanos era lo que el ketchup es para nuestra hamburguesa moderna. Iba absolutamente en todo. Algunos incluso lo añadían a platos dulces. Y sobre el vino, sí, los romanos lo bebían todos los días, pero no como imaginamos. Beberlo puro era visto como una barbaridad, una costumbre de pueblos no civilizados. El vino romano siempre se diluía en agua, a veces mezclado con miel o hierbas. Era bebida, pero también una forma de purificar el agua contaminada de las fuentes públicas. ¿Y la higiene? ¿Cómo mantenerla viviendo en las apretadas insulae que mencionamos antes? La respuesta está en una de las mayores contribuciones romanas a la civilización, las termas públicas. Por apenas una pequeña moneda, cualquier ciudadano, rico o pobre, podía escapar de la suciedad de su apartamento diminuto y sumergirse en un pequeño mundo de lujo temporal. Las termas romanas no eran solo lugares para bañarse, eran centros sociales completos, el verdadero corazón de la vida urbana. Imagina una mezcla de gimnasio, spa, biblioteca, restaurante y club social. Todo en un mismo espacio. Entre columnas de mármol y techos abovedados, hasta un simple zapatero podía sentirse, por unas horas, casi como un senador. El ritual era siempre el mismo. Primero el tepidarium, la sala tibia, luego el caldarium, el baño caliente, y finalmente el frigidarium, el baño frío. La limpieza se hacía con un estrigilis, un raspador de bronce que esclavos o amigos pasaban por el cuerpo para remover grasa, sudor y suciedad. Pero no creas que eso significaba privacidad. Los romanos veían el cuerpo con una naturalidad que hoy nos dejaría desconcertados. En los baños públicos, la gente se aliviaba sentada lado a lado, sin divisiones, mientras discutían política, negocios o simples chismes del día. La famosa esponja compartida de los baños públicos. Sí, la misma esponja usada por todos para la higiene íntima. Hoy sería un terror sanitario, pero para los romanos era simplemente parte de la vida. Esta era la verdadera Roma. Una civilización capaz de construir acueductos colosales para traer agua fresca desde kilómetros de distancia, pero donde la mayoría vivía en condiciones que hoy consideraríamos inaceptables. Un mundo donde lo colectivo importaba más que el individuo, y donde sobrevivir dependía más de tus conexiones sociales que de tus propios recursos. Y hablando de conexiones, en la Roma antigua, tu lugar dentro de la compleja red social definía prácticamente todo en tu vida. Pero ¿quiénes eran estas personas que compartían esponjas, vivían a base de garum y pan duro y sobrevivían en cuartos diminutos? La sociedad romana era una pirámide perfectamente estratificada, determinada casi por completo por el nacimiento. Y su cimiento invisible era la esclavitud. Se estima que 1/3 de la población de Roma era esclava, solo en la capital, cerca de 300.000 personas. Y olvida la imagen simplificada del esclavo encadenado. La esclavitud romana era diversa, compleja y perturbadora. Algunos esclavos domésticos vivían en condiciones mejores que muchos ciudadanos pobres. En Roma, la esclavitud no tenía una única cara. Algunos esclavos estaban tan bien educados que trabajaban como médicos, profesores o contadores, e incluso administraban las fortunas de sus amos.
Mientras hizo, otros sobrevivían en condiciones brutales, en minas, en campos o entrenados para morir espectacularmente en el Coliseo. Un esclavo podía ser liberado, convertirse en liberto, pero la marca social rara vez desaparecía por completo. Roma podía ofrecer libertad, pero no siempre ofrecía dignidad. ¿Y las mujeres romanas? Aquí surge uno de los mayores paradoxos. Legalmente subordinadas, pero en la práctica sorprendentemente poderosas. Una matrona romana no podía votar ni ocupar cargos públicos, pero administraba propiedades, influir en decisiones políticas mediante redes sociales y en muchos casos controlaba grandes fortunas. En las clases bajas, las mujeres trabajaban sin descanso, como vendedoras, artesanas, parteras, siempre equilibrando la supervivencia familiar con la dureza de la vida diaria. Y como en toda sociedad patriarcal, existía un doble código moral: virtud y castidad para ellas, libertades excesivas para ellos. ¿Y los niños? Si nacías sano y en una familia con recursos, tenías una oportunidad. Los varones aprendían matemáticas, retórica y literatura griega. Las niñas romanas eran preparadas desde cero para administrar el hogar y producir descendientes saludables. Pero ese destino dependía completamente de la suerte. Si un bebé nacía con alguna deformidad física o si la familia no podía alimentar otra boca, el infanticidio era una práctica común. No era ocultado ni criminalizado. Los bebés indeseados eran dejados en lugares públicos. Con suerte, una familia podía adoptarlos. Pero lo más frecuente era que murieran por exposición o fueran recogidos para una vida de esclavitud. En Roma, la vida tenía valor solo cuando era útil para la familia o para el Estado. Y la religión permeaba todos los aspectos de esta sociedad estratificada. Pero olvida la idea moderna de fe. La religión romana era un contrato pragmático. Tú ofrecías sacrificios y cumplías rituales, y a cambio esperabas prosperidad, victoria militar o buena cosecha. Una religión de resultados, no de salvación espiritual. Cada hogar romano tenía su lararium, un pequeño altar dedicado a los antepasados y a los dioses protectores. Y en las calles, casi cada esquina tenía un templo o santuario. Porque en Roma, cada decisión era parte de un contrato tácito con los dioses. Casarse, iniciar una guerra, viajar, cosechar, todo dependía de augurios, señales y ritos. En ese mundo rígido surgió una fuerza disruptiva: el cristianismo. Los primeros cristianos no fueron perseguidos por su teología, sino porque rechazaban el contrato social romano. No sacrificaban al emperador, no participaban en festivales paganos, no aceptaban el orden establecido. Para el Estado romano esto no era debate religioso, era traición civil. La sociedad romana era brutalmente pragmática, estratificada hasta el extremo, pero lo suficientemente flexible para absorber talentos excepcionales sin importar su origen. Un esclavo talentoso podía transformarse en un liberto influyente. Un habitante de una provincia lejana podía, al menos en teoría, ascender al Senado. Pero ¿cómo controlar una sociedad tan compleja donde esclavos y libres, patricios y plebeyos, hombres y mujeres convivían en tensión constante? La respuesta romana fue tan simple como genial: panem et circenses, pan y circo. Alimenta al pueblo, distráelo y podrás gobernarlo para siempre. El Coliseo, o Anfiteatro Flavio, no era solo un lugar de espectáculos. Era la herramienta de control social más poderosa jamás creada. Los juegos gladiatorios eran el único momento en que todas las clases sociales se reunían. Separadas cuidadosamente por sectores, sí, pero unidas en una misma experiencia. Adrenalina, sangre y catarsis. La entrada era gratuita. La comida proporcionada por el Estado. El mensaje era tan claro como una lanza: vean el poder de Roma, vean lo que ocurre con quienes la desafían. Los combates eran mucho más sofisticados que las simples peleas a muerte retratadas en el cine. Había categorías distintas de gladiadores, cada una con su estilo, armadura y armas específicas. Existían reglas, árbitros e incluso patrocinios.
Algunos gladiadores famosos aparecían en grafitis por toda la ciudad y tenían admiradores entre la élite y la plebe. Pero no te equivoques, muchos eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados que literalmente luchaban por sus vidas. La arena era un microcosmos perfecto de la sociedad romana, brutal, jerárquica, espectacular y con una tenue posibilidad de ascenso para unos pocos excepcionales. Sin embargo, el verdadero corazón del entretenimiento romano no estaba en el Coliseo, sino en el Circo Máximo, con capacidad para 250.000 espectadores, un cuarto de la ciudad. Las carreras de vigas eran el auténtico deporte nacional de Roma. Imagina combinar la Copa del Mundo con la Fórmula 1 y luego multiplicarlo por 100. Así de poderosa era la emoción de las carreras de vigas en Roma. Las 4 facciones, azules, verdes, rojos y blancos, dividían la ciudad en hinchadas fanáticas. Apuestas enormes cambiaban de manos y el destino de familias enteras podía depender de un único giro en la pista. Los aurigas, los conductores de las vigas, eran verdaderos superestrellas, millonarios, admirados, idolatrados como astros del rock. ¿Y el poder de un emperador? No se decidía en el Senado, sino en la reacción de la multitud del Circo Máximo. Pero detrás de esta cortina de distracciones sangrientas florecía otra Roma. En los teatros, comedias y tragedias griegas eran adaptadas al gusto romano, más vulgares, más directas. En bibliotecas y salas de lectura, poetas como Virgilio y Ovidio refinaban la lengua latina hasta la perfección. En los banquetes privados de la élite, filósofos debatían estoicismo y epicureísmo mientras probaban delicias exóticas traídas de cada rincón del imperio. Esta dualidad era la esencia de Roma, capaz de producir los versos sublimes de la Eneida y al día siguiente aplaudir la ejecución brutal de criminales por animales salvajes. Los emperadores conocían esta dualidad perfectamente. Nerón no era solo un tirano cruel, también era un artista obsesionado consigo mismo, forzando a multitudes enteras a soportar sus interminables recitales de poesía y música. Adriano no era únicamente un administrador eficiente, era un arquitecto visionario y un gran patrono de las artes. El verdadero genio de Roma estaba en hacer que el pueblo se sintiera parte del espectáculo del poder. En las festividades públicas, que ocupaban casi la mitad del calendario, ciudadanos comunes se sentaban cerca de la élite, aunque nunca realmente junto a ella. Comían comida distribuida por el Estado, veían al emperador saludando en persona, participaban de los mismos rituales, alimentando a ilusión de una Roma para todos. Pero la realidad era una sociedad profundamente desigual, cuya fachada impecable se mantuvo por siglos, hasta que empezaron a aparecer las grietas. El pan se volvió escaso, los juegos más caros, los enemigos más cercanos. Lo que parecía eterno comenzó a desmoronarse, pero el legado de Roma, ese seguiría moldeando el mundo mucho después de que su último emperador fuese deposto. Mientras el pueblo se entretenía con el espectáculo del Coliseo y las carreras del Circo Máximo, algo profundo corroía las bases de aquello que parecía un imperio eterno. Roma, que manipuló tan brillantemente a las masas a través del entretenimiento, no logró manipular su propio destino. Y lo que realmente heredamos de Roma va muy além de las ruinas que los turistas fotografían hoy. Cada vez que firmas un contrato, usas un concepto jurídico romano. Cuando miras el calendario, son meses nombrados por emperadores y dioses romanos. Cuando bebes agua de un grifo, estás disfrutando de la ingeniería hidráulica que ellos perfeccionaron. El portugués, el español, el francés, el italiano. Todas son hijas directas del latín. Roma sigue viva, aunque no en piedra, sino en palabras. Nuestros sistemas legales, nuestra arquitectura, nuestros conceptos de ciudadanía y derechos civiles, todos llevan el ADN de Roma. Incluso nuestras técnicas modernas de propaganda política y manipulación de masas son versiones más refinadas de lo que los emperadores romanos ya hacían con pan y espectáculos. La única diferencia es que ahora el Coliseo fue reemplazado por las redes sociales y el pan por el consumismo. El método cambió,
El principio no. Pero si Roma nos dejó tanto, ¿por qué cayó? Aquí está la verdad incómoda que los libros de escuela raramente destacan. Roma no fue destruida por los bárbaros. Roma implosionó. Olvida la imagen dramática de hordas derribando las puertas de la ciudad. El proceso fue mucho más lento y mucho más revelador sobre la naturaleza de las civilizaciones. Mientras los romanos ricos se volvían cada vez más ricos, construyendo villas extravagantes lejos de la capital, la clase media prácticamente desapareció. La inflación explotó. La moneda fue desvalorizada tantas veces que terminó casi sin valor. El ejército, que antes estaba formado por ciudadanos orgullosos, se transformó en una fuerza de mercenarios, muchos reclutados entre los mismos bárbaros que se suponía debían mantener alejados. La corrupción se volvió tan normal que los cargos públicos eran abiertamente subastados. El sistema tributario colapsó. Los poderosos recibían exenciones. Los vulnerables eran exprimidos hasta el límite. Lo irónico es que los mismos sistemas que hicieron Roma grandiosa, su burocracia, su ejército, su red de carreteras, se tornaron demasiado caros para sostener. El imperio se expandió más allá de su capacidad real de gobernanza. El centro ya no podía sostener las bordas. Cuando los visigodos saquearon Roma en el año 410, fue más un golpe simbólico que práctico. La Roma que encontraron ya era apenas una sombra de lo que había sido. Lo más inquietante es que los paralelos con nuestra propia sociedad son imposibles de ignorar. También vivimos en un mundo de desigualdades crecientes. También tenemos élites que se aíslan del pueblo. También tenemos sistemas políticos corroídos por dinero e influencia. También tenemos nuestra propia versión de pan y circo, que nos mantiene distraídos de las cuestiones realmente fundamentales. Nuestra infraestructura física y social también muestra señales de desgaste, mientras seguimos expandiendo nuestras ambiciones globales. Nuestras instituciones, como las romanas, luchan para adaptarse a un mundo que cambia más rápido de lo que ellas pueden evolucionar. No digo que nuestra civilización esté al borde del colapso, solo señalo que Roma tampoco pensaba que estaba al borde. Imagina a un senador romano, sentado en su banquete, escuchando poesía, bebiendo vino en copas de oro servidas por esclavos. Para él, su mundo duraría para siempre. Había existido casi 1000 años. ¿Por qué no 1000 más? La gran lección que Roma nos deja no está en sus monumentos ni en sus leyes, sino en su caída. Las civilizaciones no son eternas. Son organismos frágiles que requieren mantenimiento constante, reforma y adaptación. La complacencia es el primer síntoma de la decadencia. Como los romanos, también somos capaces de construir maravillas tecnológicas mientras ignoramos injusticias esenciales. Podemos crear arte sublime mientras toleramos crueldades cotidianas. Podemos teorizar sobre el universo mientras fallamos en resolver los problemas básicos de nuestras propias sociedades. Roma no es solo nuestra antepasada, es nuestro espejo y quizá también nuestra advertencia. El espejo que Roma nos ofrece no refleja únicamente el pasado, sino que funciona como una ventana hacia nuestro propio futuro. Esta civilización que construyó carreteras que duraron 1000 años no fue capaz de construir un sistema que resistiese a sus propios excesos. Y en ese paradoxo se encuentra la lección más valiosa para nosotros hoy. Cuando caminamos entre las ruinas del Foro o contemplamos la grandeza del Coliseo, no estamos viendo solo maravillas arquitectónicas. Estamos frente a monumentos de advertencia, marcas de una civilización que creyó demasiado en su propia inmortalidad. ¿Qué te sorprendió más en esta jornada pela Roma real? Saber que las estatuas de mármol blanco que admiramos hoy originalmente estaban pintadas con colores brillantes, a veces incluso estridentes, o que los romanos comunes vivían en condiciones miserables mientras sus líderes derrochaban fortunas en palacios y espectáculos. O tal vez perceber que muchos de nuestros problemas actuales, desigualdad, populismo, degradación ambiental, corrupción, ya existían hace 2000 años, solo con disfraces diferentes. La historia de Roma no es entretenimiento ni curiosidad académica. Es un manual de supervivencia civilizacional.
Cada imperio que surgió después de Roma estudió su ascenso y su caída, intentando aprender sus secretos y evitar sus errores. Bizancio, los carolingios, los otomanos, el Imperio Británico y, en la era moderna, Estados Unidos. Todos se vieron a sí mismos, en algún momento, como herederos del legado romano. Y todos, inevitablemente, repitieron muchos de sus errores. Tal vez porque la lección más fundamental es tan simple que resulta fácil ignorarla. Las civilizaciones no mueren desde fuera, mueren desde dentro. Los enemigos externos no son la mayor amenaza, lo son las fracturas internas, las desigualdades no resueltas, la arrogancia institucional, la corrupción normalizada. Roma no fue derrotada, Roma se agotó. Y en el próximo episodio de esta serie exploraremos cómo la antigua Grecia, con una fracción de los recursos y del territorio romano, consiguió dejar un legado filosófico y cultural igualmente poderoso. Cómo una pequeña península del Mediterráneo dio origen a conceptos de democracia, arte y filosofía que aún definen nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Si este viaje por la Roma real te hizo reflexionar sobre nuestra propia sociedad, déjanos tu comentario abajo. Cuéntanos qué aspecto de la vida romana te sorprendió o inquietó más. Comparte este video con aquellos que creen que la historia es solo fechas y nombres. Muéstrales que, en realidad, la historia habla de nosotros, nuestros padrones, nuestros desafíos, nuestras posibilidades. Suscríbete a nuestro canal para no perder ninguna de estas jornadas en el tiempo que revelan tanto sobre nuestro presente como sobre nuestro pasado. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando lanzamos nuevos contenidos. Y recuerda, los imperios caen, pero las ideas, buenas o malas, permanecen. La pregunta no es si nuestra civilización durará para siempre. La verdadera pregunta es, ¿qué legado elegiremos dejar cuando llegue nuestra vez de entrar en los libros de historia?